En esta mañana el tema del mensaje, como podéis ver en el boletín, es sobre el trabajo. Estará a cargo de nuestro pastor, siguiendo con su exposición de la epístola a los Efesios. Y para entrar en tema vamos a hacer una lectura en un pasaje en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 18. Dice Pablo, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda mi carta. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oigamos pues ahora el mensaje de la palabra del Señor. Estamos en medio de una temática bastante fuerte. Al menos si no tenemos nuestra sensibilidad espiritual cauterizada, creo que las enseñanzas que estamos tratando en estas semanas nos resultan inevitablemente enseñanzas fuertes. Porque estamos considerando dos maneras de vivir. Aquella que caracteriza a la sociedad en la que vivimos, que nos caracterizaba a cada uno de nosotros antes de nuestra conversión, pero que por la gracia de Dios vamos dejando atrás. Y aquella otra que corresponde a los santos, a aquellos que han sido llamados por Dios a participar de una vida nueva. Y la diferencia entre estas dos maneras de vivir es tan radical como aquella que existe entre la luz y las tinieblas. Hace 2 semanas pensé que a lo mejor alguien me iba a apedrear porque recordaréis que dije que todos los que estamos presentes somos unos mentirosos, pero que poco a poco vamos aprendiendo a hablar la verdad. La semana pasada veíamos que tenemos
mucha tendencia de enojarnos injustamente cuando tendríamos que estar aprendiendo la misericordia. Y hoy siguen los insultos, porque hoy voy a proponer que esta congregación se compone, empezando con un servidor, de unos ladrones. Y que tenemos que aprender poco a poco a deshacernos de esta tendencia egoísta que nos conduce a todos nosotros en la carne a hurtar. Este es nuestro tema de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y como siempre Pablo en estas enseñanzas, aquí también, hace este contraste entre una situación que antes se daba en nuestras vidas y la situación que ahora tendría que darse. Antes el hurto, ahora el trabajo duro con una finalidad generosa. Pablo indica que la actitud del mundo en cuanto al trabajo tiene que ver con el hurto. Alguien quizás diga, bueno, esto no es lo que dice. En la primera parte del versículo no hay nada que diga que Pablo esté hablando del espíritu que domina en el mundo en cuanto al trabajo. En la segunda parte del versículo ciertamente nos habla del trabajo y cómo debemos trabajar, pero no en la primera parte. En la primera parte del versículo se está dirigiendo a los que eran ladrones antes. Sí, pero entiendo por los comentarios que la palabra que se emplea aquí en el griego no es la palabra típica, normal, que se utiliza para ladrones, para robar en un sentido profesional, si cabe la palabra. Es más bien una referencia a aquellos pequeños actos de deshonestidad que caracterizan nuestro mundo y seguramente a muchos de nosotros. No se refiere, Pablo, a los atracos, a la violencia, a los bandidos, a los ladrones. Se refiere a las pequeñas estafas, la deshonestidad, los robos menores. Porque hay muchas formas de robar. Muchos de nosotros que jamás atracaríamos una tienda, no tenemos ningún remordimiento de conciencia cuando el tendero nos da un cambio equivocado y lo ponemos en nuestro bolsillo sin decirle nada. Muchos de nosotros que jamás subiríamos al autobús y al ver el dinero del conductor al lado de él, jamás cogeríamos una moneda de allí. Sin embargo, no nos importaría si pudiésemos entrar en un autobús sin pagar. Muchos que nunca engañarían a su empresa cambiando los números de una forma deliberada, sin embargo, no tienen ningún problema en estar utilizando el teléfono de la empresa largo rato para sus llamadas personales, en llevar a casa papel, lápices, bolígrafos, otras cosas de la empresa. Hay muchas maneras de robar. Si engañas a Hacienda, o bien caes dentro de la categoría de ladrón, o bien dentro de la categoría de mentiroso, una de las dos, o quizás las dos a la vez. Si presentas cierto presupuesto sabiendo de antemano que va a subir a más, esta es otra manera de robar.
Cualquier detalle, por muy pequeño que sea, que tú sabes que de tener al jefe a tu lado, sabiendo lo que estás haciendo, sentirías cierta vergüenza, esto es robar, por pequeño que sea. Hemos estado examinando nuestra necesidad de tener una total transparencia en nuestra manera de hablar. Hoy tenemos que ir aprendiendo a tener la misma transparencia en nuestro comportamiento. Otra razón por la que pienso que Pablo está hablando en este nivel no solamente es la palabra griega que se traduce en nuestra versión por hurtar, sino el tiempo del verbo. En el texto original no dice el que hurtaba, no hurte más. Dice el que hurta, no hurte más. Dando a entender que dentro de la congregación de los Efesios hay personas que no solamente en el pasado hacían estas cosas, sino que todavía siguen haciéndolo. Y no creo que Pablo haya pensado que en la congregación de los Efesios hubiese ladrones profesionales, sino que él comprende que hay esta tendencia en todos nosotros, esta tendencia hacia la deshonestidad. El contraste, por lo tanto, que Pablo señala en nuestro versículo de hoy, no está entre el ladrón, que no hacía otra cosa como carrera que robar antes de su conversión, y su manera de vivir honestamente después de la conversión. Este no es tanto el punto de contraste, como entre dos maneras de enfocar el trabajo. El trabajo como sistema de robo y otra visión de lo que tiene que ser el trabajo, el empleo, dentro de la vida cristiana. ¿Cómo es? La manera mundana, por lo tanto, de entender, enfocar y practicar el trabajo. Pues empezamos en el nivel más alto de todos. Hacienda pretende conseguir los ingresos como sea. Y sin embargo, a veces sospechamos que no hay la misma preocupación por vigilar la manera en la que Hacienda gasta estos ingresos que encontramos en su manera de intentar conseguirlos. Por otro lado, los leales ciudadanos intentan por todos los medios evitar estos impuestos y el pago de estos ingresos. Echa la ley, echa la trampa. El empresario, voy a pintar el cuadro de una forma muy negra, ya sé de sobra que hay algunos que se salvan. El empresario pues tiende a exprimir al obrero, darle el mínimo de salario que puede. En mis conversaciones con miembros de la Iglesia no faltan en absoluto las historias terribles que hay de engaños en cuanto a salarios, en cuanto al pago de la seguridad social o la falta de pago, etc. Sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Pero por otro lado, los empleados, pues su mecánica es el mismo sistema, pero al revés. Aprovechar al máximo la empresa, trabajar el mínimo necesario,
reclamar todo lo que pueden de salarios, de beneficios, de vacaciones, etc. Todo esto dentro de un ámbito de bombardeo nuestro de parte de los medios de comunicación en cuanto al consumo, toda esta nueva arte del marketing, que francamente no lo entiendo demasiado, pero sospecho que a veces se aproxima mucho al arte de engañar a los clientes, de hacerles comprar lo que realmente no necesitan. Sé de sobra que estoy haciendo una caricatura, pero hay algo de esto. Quizás para vergüenza nuestra, algunos de los mejores maestros de este arte proceden de la cristianísima sociedad anglosajona. Y sin embargo, después de decir todo esto de ciertos niveles de nuestra sociedad, después de generalizar de esta manera, podemos caer en la trampa que es una trampa muy normal de nuestros días, de señalar ciertos males en un nivel, sin reconocer el mismo mal en nosotros mismos. Porque, curiosamente, vivimos en una generación que supuestamente aborrece la hipocresía y, sin embargo, es una sociedad que tiene dos niveles de conducta, dos patrones, uno para grandes niveles de ética social y otro totalmente diferente para mi comportamiento personal. Fácilmente despotricamos contra las grandes injusticias supuestas, los intereses creados de las superpotencias, por ejemplo, sin preocuparnos tanto de las grandes injusticias que hay en nuestro propio corazón. Fácilmente acusamos a los políticos, a los ricos, de cinismo y mentira, y no vemos el mismo principio dentro de nosotros mismos. Y por lo tanto, con toda facilidad podemos indignarnos ante las estafas, las supuestas estafas de un Ruiz Mateos, y sin embargo no vemos el mismo espíritu, exactamente el mismo, en nosotros que profesamos ser creyentes. Y me van a perdonar, pero creo que esta hipocresía, según detecto yo, es especialmente un problema entre la juventud de hoy. Una tremenda sensibilidad en cuanto a ciertos abusos sociales, pero bromas en cuanto a abusos más personales. Entrar en una tienda y llevarte algo sin pagar, pues estás derribando el sistema. Casi es un acto heroico. Pero estas actitudes no son más que un reflejo en miniatura de un mal que con toda facilidad reconocemos cuando se escribe en letras grandes en otros niveles de nuestra sociedad. Así pues es el trabajo en el mundo. En el mundo se trabaja por razones egoístas, para cubrir mis gastos y luego, si es posible, acumular riquezas y pasarlo bien. Y en realidad cualquier medio, cualquier forma de trabajo es lícito siempre que no ponga en peligro esta finalidad que tengo, egoísta. En el mundo se busca por todos los medios ganar más y dar menos. Pero esto tiene serias consecuencias en la evaluación de lo que es el ser humano.
Porque todo esto, toda esta mentalidad y esta actitud tiende a la negación de lo que es la responsabilidad en el ser humano, tiende finalmente a nuestra deshumanización y muchas veces a la frustración en la experiencia. Toda esta actitud niega la idea del hombre que tenemos en la palabra de Dios como un ser creado por Dios, con unas capacidades de trabajo que requieren ejercicio de por sí y con un sentido ético que exige recompensa, remuneración, retribución, proporcionalidad, justicia, en lugar de la arbitrariedad, la pereza, el engaño, la supervivencia del más fuerte en el sentido económico o del más embustero que caracteriza tantas veces nuestra sociedad. Y desgraciadamente el mismo Estado suele colaborar tantas veces en el fomento de algunas de estas mismas actitudes que nosotros como creyentes tenemos que deplorar. El Estado colabora en estas actitudes egoístas cuando no toma las medidas necesarias para controlar el fraude fiscal, cuando va tolerando de muchas maneras la doble contabilidad tanto en las empresas como en otras áreas de la vida. Os pongo, por ejemplo, otra vez una situación que nosotros tuvimos que vivir personalmente cuando comprábamos una casa. Era enormemente difícil poder ser honrados en el momento de declarar el valor de la casa. Tuvimos que luchar contra el criterio del abogado para poder hacerlo. Tuvimos que pasar por bobos, necios y todo lo demás, porque queríamos declarar el valor verdadero de la casa. ¿Y por qué? Porque todo está montado en nuestra sociedad sobre esta base. Esto es lo que quiero decir cuando digo que el Estado contribuye a fomentar esta ambivalencia de criterio. Cuando no garantiza un salario justo a los empleados o cuando hace de los empresarios cabeza de turco de las consecuencias de su propia mala administración o legislación. Cuando fomenta precisamente este espíritu de ganar sin dar a través de una institución como la Lotería Nacional. Podríamos alargar mucho la lista. Pero todo este engaño, tanto de parte de las autoridades como de parte de todos nosotros, toda esta mezquindad de espíritu, todo este materialismo llevado a ultranza, todo este egoísmo puesto a funcionar por cauces económicos, todo esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice: el que hurtaba, el que hurta, que deje de hacerlo. Hace unos momentos nosotros estábamos cantando. Y yo al menos sentía que lo cantábamos con cierto entusiasmo. Estas palabras. Quan amb vergonya abatia el rostre, cansat de viure sota un jou innoble. Amb l'amor vostre, vos vareu donar-me un viure noble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos cansados de este juego de la sociedad? ¿Deseamos honradez, transparencia en nuestro comportamiento? Sigamos entonces escuchando al apóstol, porque él nos va a decir implícitamente al menos que necesitamos examinar 4 áreas
de nuestras transacciones económicas. En primer lugar, nuestra honestidad. El mandato, en primer lugar, es negativo. No hurtes más. Esto implica que cada uno de nosotros necesitamos buscar unos momentos para ponernos a solas delante de nuestro Dios y examinar nuestra manera de comportarnos en nuestro lugar de trabajo, nuestra manera de manejar los recursos materiales que Dios nos ha dado. Seguramente esto implicará para muchos de nosotros arrepentimiento. Implicará el que asumamos la determinación, por la gracia de Dios, de no seguir el juego del mundo, cuéstenos lo que nos cueste. Honestidad. En vez de ser un Judas, ¿yo un Judas? Pero Judas no era ningún ladrón en el sentido convencional. Guardaba la bolsa y de vez en cuando, a fin de cuentas, el dinero es de todos, ¿no? Aprovechaba el dinero que había en la bolsa. No era un ladrón, solo hurtaba. En vez de ser un Judas, necesitamos convertirnos en unos José. Me refiero al José del Antiguo Testamento. De forma que las autoridades competentes, o incluso las incompetentes de nuestra sociedad, puedan con toda confianza darnos responsabilidad y cargos, porque saben que nosotros, por ser creyentes, no admitimos ni el fraude, ni el engaño, ni el hurto. Ojalá pudiese ser así. Y os pregunto, hermanos, si nosotros verdaderamente en la sociedad en la que vivimos tenemos fama de honrados. Y estoy seguro de que en algunos casos es así. Y tristemente estoy igualmente seguro de que en otros casos no es así. Y debe cambiar. La segunda característica que necesitamos examinar después de la cuestión de nuestra honestidad es nuestro esfuerzo en el trabajo. Porque el verbo que aquí Pablo emplea, no hurte más, sino trabaje, es un verbo de mucha fuerza. No quiere decir sencillamente ocupar un puesto de trabajo. Quiere decir cumplir fielmente con este puesto, esforzarse en este puesto. Se refiere a un trabajo que cansa. Pablo utiliza la misma palabra en su primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 12, donde dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo hacía tiendas, ¿os acordáis? Y era un trabajo de esta naturaleza que le cansaba. Escribiendo a los tesalonicenses, esta vez en la primera epístola, capítulo 4, versículo 11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, involucraros y trabajar duro con vuestras manos,
de la manera que os hemos mandado. A mí me ha sorprendido al preparar esta meditación de esta mañana ver el número de veces en el Nuevo Testamento que encontramos exhortaciones en este sentido. Que trabajéis y que trabajéis duro. Pablo hasta dice que trabaje con sus manos. Ahora, creo que no necesariamente debemos entender esto como una frase que excluya trabajos no manuales, porque de ser así, ¿qué sería de los que somos pastores, para empezar? Y ya sabéis que hay textos bíblicos que aseguran a los pastores su lugar de trabajo. No es tanto que Pablo esté diciendo que cualquier trabajo que no sea manual no es conveniente, pero sí que está dando su sello de aprobación precisamente a la clase de trabajo que más se menosprecia en nuestra sociedad. Yo no sé si es así en nuestro país o no. En los países anglosajones se suele hacer la diferencia entre los trabajadores de cuello blanco y los trabajadores de cuello azul. Es decir, los administradores, los directores, los que manejan números y todo lo demás por un lado, y los que hacen la faena por otro lado. Y si puedes pasar de ser un obrero de cuello azul a ser un obrero de cuello blanco, es motivo de prestigio. Has subido en la sociedad. No así la palabra de Dios. Como inciso, no lo dice el texto, pero como inciso, os propongo, hermanos, que precisamente sois los que tenéis trabajos de cuello blanco, los que más dificultades éticas vais a tener que afrontar en vuestro trabajo. Sin duda alguna, los pescadores que eran discípulos de Jesús tenían sus problemas éticos, pero eran como nada en comparación con los problemas que habrá tenido Mateo antes de ser discípulo de Jesucristo. Por aquí tenemos estas palabras: que nadie menosprecie el trabajo manual. Porque no solamente encontramos estas palabras, que trabaje con sus manos, sino que recordamos que Pablo fabricaba tiendas y el mismo Señor Jesucristo era carpintero. Pero con todo, creo que la nota predominante aquí es la de esfuerzo. Tú estás en un puesto de trabajo no con el fin de torear a la empresa, intentando engañar todo lo que puedes. Estás allí puesto por Dios para esforzarte. Y esto tiene toda clase de ramificaciones sociales y complicaciones, ya lo sé. Pero en primer lugar, debes asumir para ti lo que es un mandato de parte de Dios. Sencillamente, en tu lugar de trabajo, por amor al Señor, esfuérzate. Es un gran medio de santificación que Dios te ha dado. Y normalmente es a través de nuestro trabajo que principalmente Dios nos va a santificar para su gloria. Bien, seguimos adelante. La tercera característica que yo veo en este texto, que debemos tener como creyentes en nuestro enfoque del trabajo, es un principio de selectividad. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay trabajos que no son buenos. Si eres creyente, no debes estar allí. Creo que de hecho hay dos peligros aquí.
Uno es que hay ciertas clases o maneras de ganar la vida que en sí no son apropiados para un creyente. El robo es, a fin de cuentas, una manera de ganarte la vida. La profesión más antigua del mundo es otra. Los vendedores de productos clandestinos es otra cosa quizás más contemporánea. Hay ciertos trabajos que de por sí quedan fuera de lugar para el creyente. Pero luego hay un segundo peligro, y es un peligro más fuerte, más difícil, más complicado. El peligro cuando un trabajo en sí es perfectamente legítimo, pero que la empresa está organizando este trabajo, encauzando este trabajo, de una manera que te obliga a ti como creyente a ser deshonesto de alguna manera. ¿Quién gana? ¿La autoridad de la empresa o la autoridad de Cristo? No quiero entrar en ejemplos porque espero que todos enseguida podáis pensar. Si la empresa requiere que mientas, como creyente no puedes refugiarte dentro de la empresa y decir: los directores son los responsables, yo no. Tú eres responsable delante de Dios de todas tus palabras y de todas tus acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que algún día todos los miembros de nuestra iglesia nos vamos a encontrar en la calle. Podría ser. Entonces, en aquel momento tendremos que ejercer más que nunca nuestra fe en el Dios que sabe proveer para los suyos. Pero de hecho no creo que vayamos a llegar a este punto. Pero algunos sí. Algunos de seguir lo que yo estoy comentando en esta mañana. Algunos, por su fidelidad a la clara enseñanza de la Biblia, creo que deben correr el riesgo de encontrarse en la calle. Y muy bien me dices, pues para ti es muy fácil decir esto. Ya lo sé. Estábamos comentando ayer en Jóvenes No Tan Jóvenes que en ciertos aspectos es más fácil ser discípulo siendo pastor que no teniendo un trabajo en una empresa secular. Pero hay una sola opción aquí para el creyente. Es el camino de negarse a ser deshonesto, aunque esto implique correr el riesgo de encontrarse en la calle. Quisiera compartir solo 2 ejemplos. El primero tuvo lugar en un campamento de estudiantes y licenciados en Hungría. Me habían pedido una serie de charlas sobre el Sermón del Monte. Como consecuencia, empezaron a salir algunos de los temas que en estos días estamos tratando. Y fue muy hermoso porque en el coloquio varios empezaron a exteriorizar situaciones en las que estaban viviendo en deshonestidad. No voy a mencionar todos los casos, solo uno. Uno que tenía un trabajo bastante prestigioso en la Universidad de Budapest. Este trabajo implicaba que tendría una buena casa, que podría comprar en ciertas clases de tienda que estaban prohibidas para la gente normal.
con una superabundancia de productos cuando en otras tiendas apenas si había nada en algunas ocasiones. Implicaba todo tipo de ventaja, no solo para él personalmente, sino para su familia inmediata. Tenía esposa y 2 hijos. Si algo le pasara, o si él hiciera algo para perder este empleo, no habría ninguna garantía de que él pudiese seguir en este nivel social. El Estado podría enviarle a cualquier empleo. A varios pastores en aquel momento les habían designado a las minas por no haber cumplido con algunos requisitos del Estado. Este joven sabía esto. Y él empezó a decir: mi gran problema en mi puesto no es el trabajo en sí, lo disfruto mucho y tengo plena libertad de actuación en la investigación, etc. Mi gran problema es que cada año el partido me pasa una lista de personas que tengo que suspender y de otras personas que tengo que aprobar debido a su vinculación con el partido. Y hasta ahora, por proteger a mi familia, he seguido el juego. Y fue un momento de gran emoción cuando él tomó la decisión delante de Dios en aquel campamento, romper con ese juego. No tengo más noticias de él. El otro caso ocurrió también entre universitarios o ex-universitarios en Madrid. Una chica que trabajaba como asesora legal para un banco. Y claro, empezaba a descubrir ciertas cosas que no debían ser. ¿Qué debía hacer ella? Pues denunciar estas cosas. Pero esto le costaría el trabajo. Y fue otro momento para mí especialmente conmovedor, cuando esta chica decidió ser honrada, decir lo que ella pensaba que tenía que decir, correr el riesgo de perder el empleo, pero cuando a la vez los demás estudiantes presentes dijeron: el día que por tu fidelidad al Señor te encuentres en la calle, aquí estamos nosotros, nunca, mientras nosotros tenemos trabajo, casas, comida, nunca te van a faltar estas cosas. Por lo tanto, sigue adelante con tu testimonio. Hermanos, estamos empezando a tocar la razón de ser de la comunidad a la que pertenecemos. No somos miembros de una iglesia sencillamente para asistir a cultos. Somos miembros de una familia, la familia de Dios. Y Dios ha creado esta familia, este ha sido uno de los grandes temas de Efesios, con el fin de que podamos ser leales en nuestro comportamiento ético solo a la palabra de Dios, ya que estamos rodeados de una serie de hermanos que en el peor de los casos están allí para solidarizarse con nosotros. Y si las estructuras de nuestra congregación no admiten esta solidaridad, entonces ha llegado el momento que tendremos que crear nuevos cauces y nuevas estructuras. Pero lo claro es que yo en mi lugar de trabajo, no el mío, el vuestro, necesito saber que puedo ser fiel plenamente al Señor, porque hay otros hermanos que comparten mi criterio y me dan su apoyo moral. Y hay otros hermanos
que si soy fiel al Señor y tengo que pagar las consecuencias, estarán allí a mi lado para ayudarme a afrontar las consecuencias. Si nuestra Iglesia no significa esto, ¿qué significa? ¿Para qué estamos aquí? Pero llegamos a la enseñanza más radical de todas. No sé si todavía estáis conmigo. No quiero que estéis conmigo. Quiero que estéis con esta enseñanza. Quiero que investiguéis a ver si los matices que yo estoy sacando verdaderamente están aquí o no. Pero llegamos a lo que para mí es la enseñanza más radical de todas, la que llega a las mismas raíces de nuestra diferencia con respecto al mundo. ¿Para qué trabaja el hombre de la calle? Pues, como ya hemos dicho, para cubrir sus propias necesidades y luego emplear lo demás que tiene para sí mismo. Este es su derecho, ¿no? El dinero es de él. Él lo ha ganado con su sudor. Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, con el fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí tenemos la otra cara de la moneda que acabo de presentar. Si algún hermano se va a encontrar en la calle por su lealtad al Señor, su situación va a ser muy angustiosa si luego sus hermanos se solidarizan en banda para decirle: este es tu problema. Mi ganancia es mía. No, dice Pablo, si tú tienes un empleo y te esfuerzas en el empleo y ganas dinero, no hay nada malo en esto. Hasta aquí. Pero luego, uno de los principios que más claramente debe informar tu uso del dinero que has ganado a partir de este momento es la compasión de Cristo hacia los necesitados. Primeramente, hacia los de la familia de Dios, pero sin excluir a todos nuestros ciudadanos. Digo, esto es lo más radical de todo, porque los 3 puntos que hemos visto hasta aquí son puntos sobre lo que no debemos hacer. No debemos ser deshonestos. Esto lo sabemos de sobra y enseguida, al menos en teoría, decimos amén. No debemos ser perezosos. Amén. No debemos trabajar en empleos moralmente dudosos. Amén, lo sabemos. Pero es cuando llegamos a esta última exhortación del apóstol, que ya no es lo que no debemos hacer, sino lo que debemos hacer, que la cosa se ve como una montaña. No es solamente cuestión de evitar la deshonestidad, la pereza y el mal empleo. Es cuestión de utilizar los recursos que Dios nos da a través de nuestros empleos para la mayor gloria de Dios, para el bien del que tiene necesidad. Pablo aquí está abogando a favor de la generosidad. En la iglesia anglicana hay una oración en la liturgia de aquella iglesia que rezan todos los domingos.
Y siempre me ha llamado la atención estas frases de confesión dentro de esta oración. Hemos hecho cosas, dicen, que no tendríamos que haber hecho. Y hemos dejado de hacer lo que podríamos haber hecho. El pecado no consiste solamente en hacer ciertas cosas que no tendríamos que haber hecho. También consiste en no aprovechar las oportunidades que el Señor nos da de hacer bien. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Considerad, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que decimos que le seguimos a Él. Vivía una vida humilde, no tenía riquezas. Pero me llamó la atención ayer al reflexionar sobre esto, que ahora está muy de moda en diferentes sectas y sobre todo aquellas que vienen de Oriente, ver a figuras humildes, sencillas, que van por la calle pidiendo limosnas. Nuestro Señor Jesucristo, siendo humilde, daba limosnas. Yo no había pensado en esto hasta ayer, pero tenía una bolsa con el fin de dar limosnas, siendo él pobre. Estamos aquí ante una filosofía del trabajo que se basa en la justicia, pero va mucho más allá de la justicia. No se conforma con reclamar derechos. Porque en esta filosofía del trabajo no hay lugar para el egoísmo, para la acumulación personal de riquezas, aun cuando éstas sean en sí legítimas. Nuestro texto no solamente está en contra de este espíritu que señalábamos al principio, de ganar mucho sin dar, está a favor del principio de ganar con el fin expreso de dar. La solución bíblica al problema de nuestro egoísmo no es solamente que dejemos de hurtar, sino también en que desarrollemos la práctica de la generosidad para con otros. Implica una nueva manera de ver la vida. Y supongo que nuestra primera reacción es un tanto negativa. Nos sentimos, yo el primero, indignos, culpables, aludidos, lejos de este modelo. El modelo es un reto y un reto al sacrificio, y no nos gusta el sacrificio. Pero hermanos, estamos hablando finalmente de una de las cosas más hermosas de la convivencia humana, de algo que después de superada esta etapa de sacrificio puede representar para nosotros gozo y satisfacción. Es más bendecido dar que recibir, dijo el Señor Jesucristo. Es cierto. Compartir la compasión del corazón de Cristo no es solo un sacrificio,
es un enorme privilegio. Así pues, hermanos, ¿qué haremos? Cuatro áreas que necesitamos examinar nuestras vidas. ¿Soy honesto? ¿Escrupulosamente honesto? ¿O es que tengo que reconocer que hay momentos en mi vida laboral que de tener cierta persona al lado, al hacer ciertas cosas, yo sentiría vergüenza? ¿Me esfuerzo en mi trabajo? ¿O tengo que confesar ante Dios un problema de pereza? He examinado delante de Dios aquellas áreas de mi vida laboral que me podrían implicar en situaciones éticamente dudosas, y he luchado en esta situación hasta tener pleno convencimiento de que puedo mirar a Dios con cara abierta y no avergonzarme. Y a todo esto puedo añadir que mi afán, mi motivación en el trabajo es efectivamente cubrir las necesidades mías y de los míos, pero también es desear poder contribuir a aquellos que por su lealtad al Señor están sufriendo las consecuencias de pasar por apuros económicos, de atender a las necesidades de los pobres. Que el Señor nos ayude. Yo creo que necesitamos reflexionar mucho, ¿verdad? Oremos en silencio al Señor. Dios, sé propicio de mí, pecador. Amén. Y aquella otra que corresponde a los santos, a aquellos que han sido llamados por Dios a participar de una vida nueva. Y la diferencia entre estas dos maneras de vivir es tan radical como aquella que existe entre la luz y las tinieblas. Hace 2 semanas pensé que a lo mejor alguien me iba a apedrear porque recordaréis que dije que todos los que estamos presentes somos unos mentirosos, pero que poco a poco vamos aprendiendo a hablar la verdad. La semana pasada veíamos que tenemos mucha tendencia de enojarnos injustamente cuando tendríamos que estar aprendiendo la misericordia. Y hoy siguen los insultos, porque hoy voy a proponer que esta congregación se compone, empezando con un servidor,
de unos ladrones y que tenemos que aprender poco a poco a deshacernos de esta tendencia egoísta que nos conduce a todos nosotros en la carne a hurtar. Este es nuestro tema de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja a los atracos, a la violencia, a los bandidos, a los ladrones. Se refiere a las pequeñas estafas, la deshonestidad, los robos menores. Porque hay muchas formas de robar. Muchos de nosotros que jamás atracaríamos una tienda, no tenemos ningún remordimiento de conciencia cuando el tendero nos da un cambio equivocado y lo ponemos en nuestro bolsillo sin decirle nada. Muchos de nosotros que jamás subiríamos al autobús y al ver el dinero del conductor al lado de él, jamás cogeríamos una moneda de allí. Sin embargo, no nos importaría si pudiésemos entrar en un autobús sin pagar. Muchos que nunca engañarían a su empresa cambiando los números de una forma deliberada, sin embargo, no tienen ningún problema en estar utilizando el teléfono de la empresa largo rato para sus llamadas personales, en llevar a casa papel, lápices, bolígrafos, otras cosas de la empresa. Hay muchas maneras de robar. Si engañas a Hacienda, o bien caes dentro de la categoría de ladrón, o bien dentro de la categoría de mentiroso, una de las dos, o quizás las dos a la vez. Si presentas cierto presupuesto sabiendo de antemano que va a subir a más, esta es otra manera. Que haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y como siempre Pablo en estas enseñanzas, aquí también, hace este contraste entre una situación que antes se daba en nuestras vidas y la situación que ahora tendría que darse. Antes el hurto, ahora el trabajo duro con una finalidad generosa. Pablo indica que la actitud del mundo en cuanto al trabajo tiene que ver con el hurto. Alguien quizás diga, bueno, esto no es lo que dice. En la primera parte del versículo no hay nada que diga que Pablo esté hablando del espíritu que domina en el mundo en cuanto al trabajo. En la segunda parte del versículo ciertamente nos habla del trabajo y cómo debemos trabajar, pero no en la primera parte. En la primera parte del versículo se está dirigiendo a los que eran ladrones antes. Sí, pero entiendo por los comentarios que la palabra que se emplea aquí en el griego no es la palabra típica, normal, que se utiliza para ladrones, para robar en un sentido profesional, si cabe la palabra. Es más bien una referencia a aquellos pequeños actos de deshonestidad que caracterizan nuestro mundo y seguramente a muchos de nosotros. No se refiere En esta mañana el tema del mensaje, como podéis ver en el boletín, es sobre el trabajo. Estará a cargo de nuestro pastor, siguiendo con su exposición de la epístola a los Efesios. Y para entrar en tema vamos a hacer una lectura en un pasaje en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 18. Dice Pablo, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda mi carta. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oigamos pues ahora el mensaje de la palabra del Señor. Estamos en medio de una temática bastante fuerte. Al menos si no tenemos nuestra sensibilidad espiritual cauterizada, creo que las enseñanzas que estamos tratando en estas semanas nos resultan inevitablemente enseñanzas fuertes. Porque estamos considerando dos maneras de vivir. Aquella que caracteriza a la sociedad en la que vivimos, que nos caracterizaba a cada uno de nosotros antes de nuestra conversión, pero que por la gracia de Dios vamos dejando atrás.